El libro Antropología Cultural de Barbara Miller, publicado por Pearson Educación en 2016, es un recurso clave para entender la diversidad cultural y la complejidad del comportamiento humano a través de la lente de la antropología. El texto aborda de manera integral las formas en que los seres humanos organizan sus vidas, desarrollan creencias y rituales, interactúan con el entorno y responden a los cambios sociales y políticos. Su estructura y enfoque hacen que sea ideal tanto para estudiantes como para profesionales interesados en comprender cómo las culturas humanas se han desarrollado y cómo operan en el mundo contemporáneo. El capítulo está diseñado para ofrecer una perspectiva global sobre la antropología cultural, abordando temas esenciales como la religión, los rituales, las creencias en lo sobrenatural, las dinámicas de género, el simbolismo y la interacción entre las culturas locales y globales. Se exploran teorías fundamentales sobre el origen y las funciones de la religión, desde el animismo y el politeísmo hasta las religiones monoteístas y los sistemas sincréticos. Estas discusiones se complementan con análisis de estudios de casos reales, como los rituales de iniciación de los aborígenes australianos, la peregrinación de los Hopi en Arizona y la interacción entre el budismo y las tradiciones locales en el sudeste asiático. Uno de los aspectos más valiosos del texto es su enfoque en el impacto de los cambios globales, como la globalización y la migración, en las culturas tradicionales y en las religiones. La autora utiliza ejemplos contemporáneos para demostrar cómo las creencias y prácticas locales pueden transformarse o adaptarse frente a nuevas condiciones sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, se aborda el sincretismo religioso y la coexistencia de múltiples sistemas de creencias dentro de una misma comunidad, ilustrando cómo las personas negocian y reinterpretan su identidad cultural en contextos cambiantes. Otro punto fuerte del libro es su compromiso con el análisis ético y crítico. Barbara Miller no solo describe las culturas, sino que también invita a reflexionar sobre temas como la protección de los derechos culturales, la conservación de lugares sagrados y la importancia de la diversidad cultural en un mundo cada vez más interconectado. Se destacan casos en los que los antropólogos han trabajado directamente con comunidades para resolver conflictos relacionados con la preservación cultural y los derechos territoriales, mostrando cómo esta disciplina puede tener un impacto práctico y positivo. Básicamente, Antropología Cultural es una obra que no solo presenta una introducción exhaustiva a la disciplina, sino que también proporciona herramientas analíticas para entender las múltiples formas en que las personas dan sentido a sus vidas y construyen sus sociedades. Con un enfoque equilibrado entre teoría y práctica y un estilo claro y accesible, este libro se posiciona como una referencia esencial para quienes buscan explorar la riqueza y diversidad de la experiencia humana. ¿Qué es considerada una religión? La religión son aquellas prácticas o creencias que han acompañado al ser humano en toda la historia. En ellas se conectan las personas con seres o con fuerzas sobrenaturales. Existen muchas formas de religión. Entre estas hay unas religiones en donde se adora a un solo Dios, como es el cristianismo y el islam, pero hay otras en donde se adoran a muchos dioses, como lo es el hinduismo. Incluso hay unas en donde se adoran espíritus y fuerzas sobrenaturales, como es el animismo. Los rituales son una parte fundamental de la religión. Desde caminar en el fuego en India hasta los rituales de sacrificio que practican los Hopi en Estados Unidos. Los rituales conectan a las personas con lo divino. Pero no solo esto, ritual tras ritual, la religión va cambiando la sociedad, creando valores y en muchas ocasiones se utilizan para consolidar poder. No podemos negar que la religión en el transcurso de la historia humana ha ayudado a consolidar comunidades y a darle propósito a las personas. Pero en muchas ocasiones esto es utilizado como un medio de manipulación en donde se justifican guerras, se justifica desigualdad y también una forma de manipular a las demás personas. Este es el tema principal de este video, como ya lo hemos escuchado, y vamos a hablar de él y a profundizarlo mucho más adelante. Ahora empezamos a hablar un poco de la teoría del origen de la religión y cómo esto se puede llegar a relacionar con la manipulación que tiene en la sociedad. Estos se usan para fenómenos naturales, humanos o no humanos. Pues Edward Taylor propuso que los primeros humanos desarrollaron el concepto de alma para explicar la diferencia entre vivos y no muertos. Pues este pensamiento evolucionó desde el animalismo, el politeísmo y luego el monoteísmo. Pero aunque a pesar que evolucionó a este ritmo, este modelo no es universalmente aceptado. También tenemos que Durkheim
nos dicen que la religión actúa como un elemento de cohesión social, creando rituales y símbolos que fortalecen el tejido social. Además, tenemos a Marx, que consideró que la religión es como el opio del pueblo, utilizada para justificar y perpetuar desigualdades sociales, además desviando a las clases desfavorecidas de luchar contra las élites. También tenemos una proyección psicológica que nos dice Freud, que entendía la religión como una proyección de deseos y temores inconscientes de los humanos. Y pues ya como un control de masas, pues como nos decía Marx, la religión alivia superficialmente el sufrimiento de las clases oprimidas, impidiendo pues movilizaciones sociales significativas, que pues esto se veía más en tiempos anteriores, como pues en la era de los reyes y todo este tema. Legitimización de sistemas sociales, pues doctrinas, por ejemplo, religiosas suelen reforzar jerarquías sociales de género o diferentes acciones, justificando el estatus y la distribución de desigualdad de poder y además de recursos. Variedades en las creencias religiosas. Las religiones se componen de creencias y conductas que estas son compartidas por grupos de personas de generación en generación. Es como aquel anciano que le enseña a los niños con canciones, con relatos, aquellos artistas que pintan historias en rocas, aquellos escultores que crean imágenes describiendo diversas facetas de las creencias religiosas. En este texto nos habló de 3 tipos de creencias, las cuales principalmente está la expresión de las creencias, que nos habla de mitología y doctrina. Nos cuenta que los mitos son narrativas tradicionales que explican el origen del universo, la naturaleza, la sociedad y fenómenos sobrenaturales. A menudo estos involucran lo que son dioses, héroes y criaturas míticas. Y esto se va a transmitir de generación en generación, ya sea a través de la oralidad como de la escritura. Como características, o más bien como función, además de entretener, los mitos sirven para establecer normas sociales, valores morales y cosmovisiones. Estos hacen parte de los elementos míticos, lo que son animales, plantas, objetos, que suelen tener un significado símbolo más profundo. Como ejemplo tenemos aquellos mitos de la creación, mitos de los héroes, mitos cosmogónicos. Ya la doctrina religiosa nos habla que esta es un conjunto de creencias, principios, enseñanzas formales que constituyen el fundamento de una religión. Se expresa a través de textos sagrados, de credos, de dogmas, de códigos de conducta, y define la relación entre los seguidores y la divinidad. Como segundo tipo tenemos creencias en seres y fuerzas sobrenaturales. Este nos habla del animismo, que es una creencia en que todos los seres y objetos tienen a un espíritu o alma. El zoomorfismo, que es una atribución de características animales a dioses o espíritus. También nos habla del culto de antepasados, que son veneraciones de ancestros como espíritus protectores que pueden influir en la vida de los seres vivos, ya sean benéficos o malignos. Como tercer tipo tenemos creencias en lugares sagrados, aquellos lugares sagrados que son sitios considerados especiales, ya sea por su conexión con lo divino o con elementos religiosos importantes. Estos pues suelen tener un significado símbolo profundo y estar asociados a mitos y a leyendas. ¿Saben ustedes sobre los rituales y los especialistas religiosos? Podemos desglosarlo en 4 ítems o partes. Primero, rituales y manipulación como propósito pues de estos mismos. Los rituales, como actos estructurados y repetitivos dirigidos al ámbito sobrenatural, a menudo refuerzan las jerarquías sociales y cohesionan grupos. Sin embargo, también pueden ser utilizados para perpetuar desigualdades y consolidar el poder de los líderes religiosos, especialmente en sociedades estatales. Por ejemplo, en el caso de los sacrificios humanos, practicados pues por los aztecas, algunos antropólogos argumentan que estos no solamente buscaban satisfacer a los dioses, sino también servir como una demostración de poder estatal, como el control social. Esto lo podemos ver en el texto de Marvin Harris y Peggy Sandler. Segundo, están los especialistas religiosos como herramientas para la manipulación. En estos especialistas encontramos chamanes y sacerdotes.
Los especialistas religiosos poseen conocimientos exclusivos y acceso privilegiado en el ámbito sobrenatural, lo que les otorga autoridad sobre sus comunidades, mientras que los chamanes suelen tener un rol mucho más abierto. Los sacerdotes en sociedades estatales operan dentro de jerarquías complejas, lo que les permite ejercer influencia política y social. Los sacerdotes o profetas pueden interpretar doctrinas para beneficiar intereses específicos. Esto es evidente en las religiones institucionalizadas, donde el acceso al conocimiento, como la doctrina escrita, a menudo está muy restringido. Tercero, magia y religión como herramientas de poder. Está la magia imitativa y contaminante. Los principios mágicos descritos por Fraser, como la ley de la semejanza, muestran cómo se pueden usar creencias sobrenaturales para controlar comportamientos individuales o colectivos, reforzando la independencia de los expertos en estas prácticas. Aunque algunos antropólogos como Taylor consideraban la magia primitiva, pues sus principios aún son efectivos en sociedades modernas, demostrando cómo la manipulación basada en lo sobrenatural trasciende a contextos culturales. Y por último, el cuarto, que son los efectos psicológicos y sociales de la religión. Según Karl Marx, la religión puede actuar como opio del pueblo, proporcionando un alivio superficial y desviando la atención de las desigualdades sociales. Esto conecta directamente con la idea de manipulación, ya que la religión puede ser usada para mantener el statu quo al ofrecer consuelo en lugar de cambio. Algunos ejemplos que podemos traer a colación de lo que les acabo de contar podría ser lo que el documento describe como los sacrificios humanos en la civilización azteca, pues servían para apaciguar a los dioses, pero también para demostrar la fuerza del Estado y controlar la población mediante el miedo y sometimiento. En la actualidad podemos observar prácticas rituales que perpetúan dinámicas de control, como el uso de ayunos colectivos o la participación en rituales exclusivos en ciertos grupos religiosos para mantener la disciplina y lealtad entre los fieles. La influencia de líderes religiosos en decisiones políticas, como la oposición organizada al matrimonio igualitario o al aborto, en algunas comunidades. También, por ejemplo, los chamanes, aunque pues más ligados a sociedades no estatales, también ejercen una manipulación sutil basada en su conexión exclusiva con lo sobrenatural, como ocurre en comunidades donde los chamanes actúan como intermediarios para sanar enfermedades o evitar desgracias, cobrando por sus servicios y controlando las creencias locales. La religión, entendida como un sistema de creencias relacionadas con fuerzas sobrenaturales, ha desempeñado un papel crucial en la historia de la humanidad como una herramienta tanto de cohesión social como de manipulación. Según las teorías sobre su origen, propuestas por antropólogos como Edward Taylor, la religión surgió como una necesidad de explicar fenómenos naturales y ofrecer consuelo ante la muerte, con el animismo como su forma más primitiva. A lo largo del tiempo, estas creencias evolucionaron en sistemas más complejos, incluyendo el politeísmo y el monoteísmo. Desde esta perspectiva, los rituales religiosos no solo refuerzan las visiones del mundo de los grupos que los practican, sino que también son mecanismos efectivos para estructurar jerarquías sociales y perpetuar el poder. Por ejemplo, los ritos de paso, los sacrificios, las peregrinaciones consolidan tanto las normas culturales como el control de los especialistas religiosos, quienes actúan como intermediarios entre lo humano y lo divino. En términos de creencias religiosas, los sistemas animistas, animatistas, politeístas y monoteístas no solo reflejan la diversidad cultural, sino que también evidencian cómo lo sobrenatural puede ser usado para establecer y mantener relaciones de poder. Los chamanes y sacerdotes, al monopolizar el conocimiento sobre el ámbito sagrado, son figuras clave en la manipulación de comunidades, especialmente en contextos donde las religiones institucionalizadas promueven doctrinas rígidas y vinculantes. Finalmente, como señala el enfoque funcionalista, la religión también cumple con funciones psicológicas y sociales al ofrecer sentido y estabilidad en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, esto no niega su potencial para ser instrumentalizada como un medio de control ideológico y social, perpetuando desigualdades bajo la apariencia de orden divino. Así, la religión emerge como un fenómeno complejo que puede ser simultáneamente fuente de esperanza y herramienta de manipulación.